Conocer nuestra historia nos ayuda a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para entender esa historia, quiero compartir con ustedes una serie de entrevistas que hemos preparado para todos ustedes. Quiero mostrarles un lugar. Acompáñenme. Estamos en el antiguo Palacio Municipal de Cuautla y este es el Salón de Cabildos. Imagínense que dentro de estas 4 paredes se tomaron decisiones muy importantes para el destino de Cuautla. Decisiones que marcaron el rumbo de esta ciudad. Los invito a que este próximo 26 de marzo a las 9 de la noche vean el inicio de esta serie de entrevistas que tenemos preparada para ustedes. En conversaciones directas, cara a cara, usted podrá escuchar lo que tienen que decirnos los presidentes de Cuautla. Aquí, en Noticias de Cuautla, información real y al momento. A finales de los años 90, siendo presidente Ernesto Zedillo, en el país aún se hablaba del levantamiento armado del EZLN y en Morelos, ciudadanos y grupos organizados reclamaban por mayor seguridad ante la ola de secuestros que afectaba a empresarios y a familias cuautlenses. Uno de aquellos ciudadanos era Francisco Rodríguez Montero, cuautlense de una de las familias más antiguas de Cuautla. Pasó a la historia por haber sido el primer presidente en haber roto con una línea continua de alcaldes priistas que habían gobernado Cuautla por más de 60 años. Como abanderado del PRD, partido dirigido en aquellos años por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador y a ritmo de la BOA, se convirtió en el candidato que más votos ha obtenido en una elección municipal. Ese mismo día se celebraron también elecciones para renovar la Cámara de Diputados a nivel federal, que dieron como resultado que después de 68 años de hegemonía, el PRI perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como presidente municipal, se le recuerda por el gran impulso que le dio a la cultura, con un sinnúmero de eventos de primer nivel y por haber organizado la primer Feria de la Revolución, con una cartelera artística internacional que incluyó a Alejandro Fernández, cuyo éxito, Si tú supieras, sonaba en las estaciones de radio en aquellos años. Nuestra primera entrevista es con el ingeniero Francisco Rodríguez Montero, mejor conocido como Panchito. Ingeniero Francisco Rodríguez Montero, muchas gracias por recibirnos, por darnos este tiempo para platicar un poquito. ¿Cómo ha estado? Albeide, bien, buenos días. El agradecido soy yo de estar con ustedes, me da muchísimo gusto. Después de tantos años. Después de casi más de 20 años. 20 años, ¿no? Que sí. Nos tocó, bueno, en mi caso, la fortuna de colaborar en su administración cuando fue presidente municipal. No, pues tenemos un buen equipo de especialistas en cada área. Sí, ¿verdad? Sí. Platíquenos, ¿quién es Francisco Rodríguez Montero? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus papás? Con mucho gusto, mira. Yo nací aquí en Cuautla, precisamente en esta calle, casi media cuadra antes de llegar al ferrocarril. Nací en la calle de Niño Artillero, pero desde los 4 años nos fuimos a vivir a la fábrica de hielo La Escarcha, que antes le llamaban fábrica de hielo El Moro, porque junto había una construcción también muy antigua, que era fábrica de aguardiente, mucho antes de la revolución. Hay fotografías. La familia Montero, que es una familia de abolengo en Cuautla. Pues familias antiguas, como lo mismo tu familia, ¿no? Que inclusive hay familiaridad, porque en ese entonces eran pocas las familias y casi entre todos había familiaridad, y por eso mi familia viene siendo media familia de los Valle y de varias familias más en Cuautla. Esa es la rama de los Montero, ¿no? Que se remontaría a un personaje muy famoso en la historia de Cuautla, que fue Felipe Vinicio Montero, el coronel. Capitán nombrado por el generalísimo Morelos cuando llegó aquí a Cuautla, y él ya andaba en el movimiento insurgente con sus hermanos, y entonces Morelos lo acercó más a él, pues le sirvió seguramente como su ayudante porque escribía muy bonito. No sé si has visto
los escritos de los manuscritos. El manuscrito que realmente recopila la historia que ocurrió en el sitio de Cuautla es el más completo. Es correcto. Donde podemos encontrar la explicación, por ejemplo, de todas las calles. Así es. La calle y por qué lleva ese nombre, ¿no? Sí, los acontecimientos que se dieron en cada lugar, casi en cada cuadra, porque aquí en Cuautla ya ves que en la zona del centro, cada calle lleva un nombre diferente, alusivo a los acontecimientos que pasaron en esos días del sitio. ¿Y por parte de la rama de su papá? Mi papá llegó de joven aquí y se encargó de la fábrica de hielo que está ahí en Camacho y Molina, y su tío de mi papá fue ferrocarrilero. A él le tocó estar aquí en la revolución cuando entró Zapata. Pues por parte de mi mamá fueron 7 hermanos. Una de las hermanas de mi mamá casó con un político de cierta relevancia, Jesús Rodríguez y Rodríguez, que trabajó toda la vida con don Antonio Ortiz Mena. Él fue su secretario de Hacienda durante 2 sexenios, aunque yo no heredé la política por él, porque yo no considero que fui político, sino que toda mi vida me gustó participar en organizaciones aquí en Cuautla, ¿no? Diferentes grupos, y de ahí surgió la invitación para participar en una candidatura que no quería yo, pero pues me obligaron, me animaron, y de ahí salimos. En ese entonces López Obrador era el presidente del partido y ganamos por amplio margen aquí en Cuautla, y la canción de Todos lo conocen por Panchito pues pegó muy fuerte en los niños, y cuando ganamos nos dijo López Obrador: pues ahora sí ya ganó usted, don Panchito, hay que hacer un buen equipo de trabajo, invite usted a la persona que usted considere que es bien aceptada en la comunidad, capacitada, preparada, honesta, trabajadora, de cualquier partido, de cualquier religión. Lo importante es que sea gente de trabajo y de compromiso. Y realmente se pusieron sueldos muy modestos, pues para que rindiera, ¿verdad? Y tuve la fortuna de recibir, hay que decirlo, un ayuntamiento limpio, sin deudas. Y también cuando salimos nosotros no dejamos deudas, dejamos más de 6,5 millones en el banco para el pago de sueldos, salarios, y como 1,5 millones para terminar el pago del terreno donde construimos el relleno sanitario. Entonces de ahí ya posteriormente ya vinieron las mañas de dejar los ayuntamientos endeudados, pero yo recibí sin deudas y dejé sin deudas. Dejó además recursos. Y dejamos recursos en el banco. Ingeniero, en esos 3 años que usted estuvo al frente del gobierno de Cuautla, ¿cuál fue para usted el reto más grande, más importante que se enfrentó? Pues había carencias de agua potable, no había muchas redes. Recordarás que el sistema operador de agua potable funcionaba en una casita de departamentos ahí en la calle de Ignacio Maya, de la cual en ese entonces, antes de ser presidente, yo también formaba parte integrante de ese consejo. Y ya cuando fui presidente, construimos el actual edificio del sistema operador de agua potable, y era un sistema independiente, o sea, sus recursos los manejaban ellos directamente, y hubo un muy buen desempeño con el arquitecto Jorge Balhausen. Se compró equipo, camionetas, y funcionó pues como tenía que ser, con agilidad, con gente especialista en hidráulica que trabajó ahí, y pues gracias a eso se fue modernizando la red de agua potable en Cuautla. Pero hubo otras cosas que la gente sí recuerda mucho, ¿no? La proyección que se le estaba dando a Cuautla, con una feria, por ejemplo, la feria de Cuautla, que por primera vez se organizó. ¿Qué tuvo que hacer para...? Creo que fue el único trienio donde realmente hubo una feria digna, de algo que era accesible para todas las familias. Sí, así es, efectivamente. Tuve la oportunidad de participar en la primera feria que se hizo en Cuautla, cuando don Raimundo Llera, en paz descanse, era el presidente del patronato de la feria de Cuautla, y armamos lo que yo le llamé la Feria de la Revolución, precisamente porque la hicimos en el mes de noviembre. Recorrí algunas ferias de la República Mexicana
conociendo a los líderes de los comerciantes, de ferieros, para invitarlos a la feria de Cuautla. Y llegó un empresario a Cuautla que nos ayudó mucho, que ya tenía experiencia, y con eso pudimos llenar todos los espacios de la feria con comercio, pero también invitamos a los agricultores, al molino de arroz Buenavista, al ingenio de Casasano, invitamos a muchos ganaderos de la República Mexicana, hicimos muchos eventos importantes, varias corridas de toros, la novedad del torero español, el Juli, que lo trajimos cuando era un niño, todavía no cumplía los 15 años, era novillero todavía. Hicimos varias corridas de toros más, hicimos eventos ecuestres, charreadas, competencias de motociclismo, paracaidismo. O sea, invitamos a todos los que quisieran participar y fue un éxito. Y en cada entrada que la gente pagaba, ese boleto servía para que el último día de la feria se rifara un automóvil, el cual se rifó. Pero si esas ferias hubieran continuado con el mismo entusiasmo, con la misma responsabilidad, ten la seguridad de Cuautla sería una de las ferias más importantes de la República Mexicana por el tamaño del terreno y por las instalaciones que ya se tenían. Y bueno, otro aspecto muy importante que todavía mucha gente recuerda de su administración, ingeniero, pues es el impulso a la cultura. Las veladas las subimos de calidad, invitando a artistas de renombre, Carlos Cuevas, o sea, artistas muy selectos que a la gente les gustaba mucho, y las hacíamos en el Teatro Robles, que amablemente el señor Robles, en paz descanse, nos lo prestaba. Con las relaciones que teníamos con el gerente de Continental Temic, él nos hizo favor de traernos a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, o sea, una orquesta mundialmente famosa. Hubo algo, ingeniero, que entre tantas cosas, y nos tardaríamos aquí quizá horas platicando de todo lo que se hizo en 3 años, pero hubo algo que se hubiera quedado como en proyecto nada más, o en un sueño, y que ya no le haya dado tiempo de realizarlo por tiempo o por recursos, falta de recursos. Por ejemplo, en todo el estado de Morelos no había rellenos sanitarios y nos preocupamos por visitar varios estados que en ese entonces destacaban, como Puebla, como Aguascalientes, y compramos un terreno y con recursos que conseguimos en el gobierno federal pudimos hacer este relleno sanitario con todas las propiedades y las bases que se requieren para no contaminar el subsuelo, y que ese relleno pues está dando servicio a 12 municipios de Morelos, y que entraban, porque yo me tocó verlo, más de 60 trailers diarios de la Ciudad de México a Cuautla de basura. Eso no podía ser, o sea, nos convertimos en una ciudad de basura, y actualmente toda la basura de la ciudad de Cuernavaca y de varios municipios llegan aquí. Hay que criticarlo, que ese relleno sanitario que era propiedad de los cuautlenses, del municipio, del ayuntamiento de Cuautla, pues fue vendido por un ayuntamiento, y ahora Los Ganones pues es una empresa que seguramente gana una millonada, pero que bueno, está funcionando, ¿verdad? Usted en lo particular, ¿en quién se inspiraba? ¿A qué figura política o no política lo consideraba usted como un ejemplo? Pero como te digo, yo no tenía anhelos políticos. Lo que sí, mucha preocupación cuando yo andaba en las calles, de que veía yo una Cuautla pues muy atrasada con respecto a otras ciudades. Ahorita que comenta eso, ingeniero, el hecho de que a usted le gustaba conocer otras ciudades, conocer cómo se resolvían quizás los problemas de cada ciudad, traer a lo mejor ideas, traer lo mejor que se pudiera aplicar en Cuautla. Durante su gestión yo recuerdo también que usted hizo un viaje a Israel. Platíquenos qué vio allá, qué le pudo haber servido a Cuautla, el conocer pues un país que también de la nada se ha construido, se ha hecho una potencia en muchos ramos. Pues sí, yo imaginaba Israel una zona árida, porque es un desierto, pero la ciudad de Israel y varias ciudades, pues era todo un jardín. Entonces quiere decir que ellos, a pesar de la carencia de agua, sabían utilizarla muy bien,
y en sus avenidas, en sus camellones, en sus jardines, tenían un riego por goteo, o sea, no se desperdiciaba el agua. Su sistema de operador de agua potable muy eficiente, muy ordenado, de ahí sacamos algunas cosas importantes. Y pues ciudades que carecen de muchas cosas, pero las sustituyen con inteligencia. Al tiempo, a la distancia, ¿cómo ve a esta ciudad? ¿Cómo ve a Cuautla? Pues mira, después de que yo terminé mi periodo, que estuve 3 años y medio porque se alargó 6 meses más, yo quería que pues, el presidente que entrara fuera superior a mi periodo, o sea, fuera más eficiente. Pero ¿cuál sería la desgracia que vemos que, pues no quiero ni criticar, ¿no? Pero ustedes deben de calificar cómo están las cosas. Pone a cada quien, ¿no? En Sí. su justa dimensión. Pero ahorita en la actualidad veo que los jardines los tienen bien cuidados. Hay un señor, don Félix, que conocí hace poco, que es el director de servicios públicos, que tiene muy bien regados los jardines, muy bien barridas las avenidas, lo cual lo felicito. Aunque ayer le dio una poda muy fuerte al parque de Cuautlisco, que ya habíamos quedado que no iban a haber podas, que iba a haber arreglo de árboles. Pero en general, gracias a Dios que Cuautla, la entrada está muy bonita, las entradas las arreglaban bonito. Ingeniero, pues ya para empezar a cerrar con esta entrevista, yo quisiera preguntarle, para usted, ¿cuáles deben ser las virtudes o las cualidades que debe tener un presidente municipal para poder darle a Cuautla lo que necesita? Bueno, yo creo que lo primero, que sea de Cuautla, una persona o que tenga muchos años viviendo en Cuautla, para que conozca perfectamente bien todas las colonias, todos los rincones del municipio, a pesar de ser un municipio pequeño, pero que conozca todo, que conozca la problemática, pero que también sea una persona honesta, de principios y comprometida. Sin duda. Y pues, ingeniero, ahora que, bueno, han cambiado mucho las cosas en Cuautla, hay situaciones que no se vivían en su momento, pero otras que persisten. ¿Qué problemas todavía usted ve que no se han resuelto en esta ciudad? Lamentablemente, con el gobierno anterior del gobernador, también las policías sufrieron pues, una desorganización. Cuando las policías estaban a cargo de los municipios, de los presidentes municipales, funcionaban bien, estaban bien organizadas. Y aprovechando eso, debo decirte también que recordarás que la policía antes estaba en Palacio, amontonada. Yo conseguí el terreno que actualmente está como cuartel de la policía, en Plan de Ayala, con el gobernador Morales Barut, y le construimos y lo dejamos acorde a ese tiempo. Afortunadamente le han hecho arreglos y ampliaciones, lo cual pues funciona adecuadamente. Sabemos que durante su época, en su tiempo, no estaba permitida la reelección. ¿Le habría gustado repetir como presidente municipal? Bueno, sí, ya en aquel momento donde ya tenía yo 3 años y medio de trabajo, de compromiso, sí me hubiera gustado, porque ya estábamos encarrilados. Hubiéramos dejado una Cuautla muy diferente, porque hubiera sido 3 años más de trabajo. Así rápido te lo voy a decir, yo ganaba 20,000 pesos como presidente municipal, los regidores ganaban 20, que se enojaban porque era muy poco sueldo, decían ellos. Digo, bueno, pero en una ciudad como Cuautla, ¿quién gana 20,000 pesos? Después me aumentaron a mí a 25 y a 20 a ellos. Los directores no ganaban más de 18,000 pesos. O sea, hubo mucho ahorro en el aspecto de sueldos. Había una economía boyante, porque después los sueldos, después de mí, se elevaron a 140,000 pesos los presidentes municipales. No me duele no haberlos tenido. Me da coraje de que hayan puesto sus sueldos cuando no son municipios que no alcanzan para pagarse, ¿no? Y ahí está la problemática. Todos los municipios, todos los ayuntamientos de Morelos están endeudados por la cantidad de dinero que ganan. Pues algo que usted me quiera comentar para que ya cerremos esta entrevista. Que te agradezco mucho. Y ahora, pues esta entrevista que me hiciste favor de invitarme, pues estuve muy contento recordando los viejos tiempos. Pues fuiste parte del equipo, que funcionaste muy bien en la cuestión de comunicación social, de periodismo. Esta entrevista para que sepan que la historia de Cuautla pues no es esa historia lejana de épocas de la revolución del sitio de Cuautla, que son muy importantes. La historia de Cuautla se ha escrito
en cada trienio con cada presidente municipal, por lo que ha hecho, bien o mal, cada quien tendrá su propia opinión y su juicio sobre cada uno de los presidentes. Esa es la historia de Cuautla y quisiéramos que la historia de Cuautla sea todavía más grande, que nos sintamos orgullosos de esa historia. Lo que es importante es trabajar unidos, en armonía, en concordancia, no haber divisiones y seguramente los resultados van a ser diferentes. Entonces, pues hay todavía muchas cosas urgentes que hacer de inmediato. Pues les agradecemos mucho a todos nuestros seguidores que hayan estado en esta entrevista, agradecer sobre todo a Casa de Arte, a la familia Benítez que nos ha dado este espacio, que nos ha facilitado este bonito lugar, en donde ya se están ellos reactivando también para atender muchas actividades culturales de las que también podremos platicar. Y los esperamos en la siguiente entrevista para que sigamos conociendo la historia, la interesante historia de Cuautla. Que tengan todos muy buen día y nos vemos en la próxima. Déjame que te cuente, trigueña, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río.